Muchísimas gracias, Eloy. Me hubiera gustado mucho hacer esto presencial, porque he estado varias veces en Lima y me gusta muchísimo, así que bueno, quizás alguna vez se dé la oportunidad. De todas maneras, muchas gracias por darme este espacio y permitir presentar un trabajo que llevamos hace algún tiempo y que de alguna manera pretendemos poner el tema y entender la importancia de la brecha de género en educación y también en el mercado laboral. Este es un trabajo que tengo junto con dos coautoras. Claramente a las mujeres nos importa más las brechas de género. Entonces, esto está realizado con Catalina Canals y con la Alejandra Misala, ambas en la Universidad de Chile. ¿Cuánto tiempo tengo, Eloy, para... ¿Me pueden interrumpir si es necesario o dejamos todo para el final? Eh, Cuéntame. sí, la dinámica es usted expone promedio de 45 a Perfecto. una hora ¿Ya? y luego vienen las preguntas, ¿no? Ujú. Perfecto. Ok. Ya. Ya. Entonces, bueno, me gustaría empezar diciendo, bueno, la relevancia de la investigación en los que nos dedicamos a esto. Eh, ¿Por qué es importante? Porque nos trae evidencia para diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, ¿no? O sea, en el fondo no hacemos investigación por hacer investigación, sino porque tenemos un fin que es más allá, que es en fin de mejorar las políticas públicas. Y algunas preguntas que creo importante que debiésemos hacernos es qué política, qué ley, qué comportamiento queremos estudiar, cuál es el público objetivo de esto, o sea, a quién va, a quién afecta, cuáles son los beneficiarios o los perjudicados. Cada vez que el Estado y en general se realizan ciertas políticas, hay beneficiados, pero también pueden haber perjudicados. Y a veces se nos olvida un poco identificar bien estos grupos, qué incentivos genera la política y qué otras cosas ocurren, qué otras cosas pasaron cuando se implementó esta política. Por tanto, es difícil, ¿no? Es difícil realizar investigación donde uno pueda tener claro y responder de manera correcta a estas preguntas. Entre otras cosas porque la correlación no es causalidad, ¿no? Entonces, que uno vea que ocurren dos situaciones no implica que una causa la otra. Pueden pasar otras cosas o puede ser, ¿no es cierto?, causalidad reversa, o sea, ambas pueden causar, entonces eso complica muchísimo los análisis, pero lo hace también quizás desde mi punto de vista mucho más interesante y desafiante. Entonces, uno de los temas que en realidad más se han estudiado son las brechas salariales entre hombres y mujeres. Y lo que sabemos de la evidencia internacional, y esto en muchísimos países del mundo, en particular en Estados Unidos y en Europa, que fueron los primeros que empezaron a medir esto, es que las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral respecto de los hombres. O sea, trabajan menos, tienen salarios menores a los hombres y participan menos en el mercado formal. ¿Sí? O sea, hay más participación de informalidad por parte de las mujeres. Y las que están en el mercado formal participan menos en cargos de mayor responsabilidad, ya sea en el sector público o en el sector privado, o sea, participan menos en la gerencia y para qué decir en los directorios. Entonces la pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué ocurre esto? O sea, si en el fondo debiésemos tener las mismas capacidades, ¿por qué entonces las mujeres participan menos, reciben menos salario y además avanzan menos en la carrera laboral? Y entonces, ¿qué es lo que muestra la evidencia? Es que hay varias razones para que esto ocurra. Y una de ellas, y la primera, digamos, y quizás la más obvia, es que las mujeres participan participan menos, digamos, o trabajan más en el trabajo no remunerado, es decir, se quedan más en el hogar en vez de trabajar afuera en el mercado, porque se dedican al cuidado de sus hijos o a familiares en una proporción muy mayor a los hombres. O sea, si alguien se tiene que quedar en el hogar cuidando a un familiar o a los hijos, son proporcionalmente más las mujeres. Además, las mujeres tienen salarios menores a los hombres porque eligen carreras que tienen menos retorno. O sea, eligen trabajos con menor responsabilidad horaria porque se dedican más al hogar. Buscan trabajos más cerca del hogar para evitar los costos de traslado o disminuir los costos de traslado.
y no ascienden en sus carreras tan rápido como los hombres justamente por esto. Es decir, como yo no estoy dispuesta a trabajar muchas más horas porque tengo que ir a mi casa y a cuidar a mis hijos, entonces no puedo tener cargos de mayor responsabilidad donde a veces significa quedarme más horas, cosa que sí hacen los hombres, en particular los cargos de gerencia, por ejemplo, que a veces hay que estar muchas horas en el trabajo. Además, las mujeres participan menos del mercado formal porque entrega una mayor flexibilidad la informalidad para compatibilizar con el trabajo del hogar, de la casa. Entonces, muchas veces prefieren trabajar a sus propias horas y por lo tanto eso no siempre se consigue en el mercado formal y por tanto deciden entonces trabajar menos ahí y van más al mercado informal. Y además entonces el hecho de que participen, de que privilegien a la familia, ¿no es cierto?, el tiempo con la familia, hace también que quizás tengan menos confianza en sus capacidades que los hombres y por tanto enfrentan mayores obstáculos a los hombres. Hay mucha literatura que trata un poco de entender eso y vamos a ver un poco con más detalle en esta presentación. Pero lo que sí es claro es que varios estudios, y esto desde de la OECD, del Banco Mundial, incluso, digamos, la academia misma, hemos estudiado y lo que se encuentra es que las mujeres tienden a estar subrepresentadas en las carreras que se conoce como STEM, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esas son las carreras STEM. Y hay muchísimo menos mujeres en ese tipo de áreas, que son las áreas que tienen retornos más altos en el mercado de salario, cuyos salarios son más altos. Y por tanto tienden a estar sobre representadas las mujeres en el área de la salud, educación, ciencias sociales y humanidades, donde los retornos muchas veces son menores a los de las carreras relacionadas con las ciencias y tecnología. Entonces, una de las primeras preguntas que acá la gente se hizo es que si estas diferencias de género que están generadas por las preferencias subyacentes de los hombres y mujeres o tienen que ver con el resultado de la postulación o de la selección a la educación superior. Es decir, hay mucho menos mujeres en las carreras de ciencia y tecnología. ¿Eso se debe a qué? ¿A que a las mujeres les gusta menos las áreas de ciencia que a los hombres? O sea, ¿eso tiene que ver con preferencias? ¿O que en realidad es más difícil esas áreas, entonces cuesta más ingresar a la universidad o a los centros técnicos porque me es más difícil? Entonces, como a las mujeres no les va tan bien en matemáticas, quizá por eso no pueden ingresar. También es importante entender por qué los hombres tienden a estar subrepresentados en las carreras de humanidades y educación, en las ciencias sociales en general o en salud. Entonces, si bien es cierto, vemos menos mujeres en STEM, también vemos pocos hombres en las otras áreas, ¿no? El área de particular en las ciencias sociales y humanidades. Entonces, esto es relevante porque para para disminuir estas brechas, tenemos que comprender cuáles son las causas de la brecha de género en las principales opciones universitarias. Y por lo tanto, hay muchos países que están tratando de hacer políticas para poder aumentar la cantidad de mujeres en las carreras STEM y hay mucho foco ahí, ¿no? En por qué las mujeres no están accediendo de la misma manera que los hombres. Entonces, el trabajo que yo voy a mostrar ahora trata de analizar estas preguntas para el caso de Chile, en particular porque tenemos datos del sistema chileno, y vamos a ver si es que, qué pasaría si los hombres y las mujeres tuvieran las mismas preferencias, que eso está menos estudiado en la literatura. Digamos, ese va a ser nuestro aporte. Entonces, primero mostrarles, ¿no es cierto?, que esto es lo que ocurría en Chile en varios años. Acá tengo desde 2009, el 2012 y el 2015. Y básicamente, si miran, las mujeres, independiente del cohorte o del año, postulan muchísimo más a carreras relacionadas con salud, arte, ciencias sociales, derecho y educación, y considerablemente menos a ciencias, ingeniería y tecnología. O sea, ocurre efectivamente el fenómeno que vemos en nuestros países. De hecho, en Chile el porcentaje de mujeres que ingresan a la carrera de ingeniería es del 30% respecto a los hombres, versus que en salud llega al 75%. Es decir, en ingeniería
De cada 10 estudiantes, 3 son mujeres, y en salud casi 8 son mujeres, ¿no? Entonces, hay claramente diferencias de género notables en esas áreas. Entonces, se ha estudiado mucho esto de por qué las mujeres prefieren menos las carreras STEM y los hombres, por su parte, prefieren más las ciencias sociales. Y una de las primeras respuestas tiene que ver con segregación y estereotipos de género. Es decir, la segregación de género en la educación conduce a segregación de género en el mercado laboral. Entonces, lo primero que se pensaba es que, claro, las mujeres prefieren carreras que estén más acordes con lo que se espera o cuál es el estereotipo de tu género. Entonces, básicamente, las mujeres se supone que son mejores para las carreras de ciencias sociales y estudian, por tanto, muchísimo más esas carreras respecto de hombres que se supone que debiesen estudiar carreras más relacionadas con STEM, ¿no? Ciencias y tecnología. Y eso lo que generalmente termina ocurriendo es que ocurre una segregación en el mercado laboral también. Es decir, como hay más hombres estudiando carreras relacionadas con ciencia y tecnología, en el mercado laboral también en esas áreas va a haber más hombres. Entonces no siempre las mujeres van a sentirse cómodas y hay una segregación tanto en la carrera misma, o sea, hay mucho menos mujeres, pero también en el trabajo. Entonces no necesariamente vas a querer estar donde hay muchísimos más hombres. ¿Sí? A esto se refiere con segregación y estereotipo. Y también puede haber discriminación de género en el mercado laboral. ¿Sí? O sea, se ha mostrado también que las mujeres se sentirían más discriminadas de trabajar donde hay muchísimos más hombres, entonces eso puede generar cierto sentido de discriminación. Bueno, yo voy a decir acá un disclaimer. Yo estudié ingeniería civil en Chile, como mi carrera antes de estudiar el doctorado en economía, y por tanto, claro, iba digamos, en una sala donde eran 80% hombres, ¿no? Y en ningún caso sentí segregación ni nada, pero efectivamente esto ocurre. También existen, digamos, razones biológicas, o se les llama así, y que por mucho tiempo se pensaba que los niños desarrollaban más la parte del cerebro dedicada al funcionamiento espacial o mecánico, ¿no? Entonces, es muy común en muchos países, entre ellos Chile y América Latina, en que a los niños se enseña Lego cuando son chicos, o se les regalan autitos o camioncitos, y a las niñas se les regalan muñecas, ¿no? ¿Y por qué? Porque las niñas se supone que desarrollan mejor el funcionamiento verbal, emocional, van a ser madres, entonces como que hay que entrenarlas para eso. Sin embargo, esto sí está condicionado con estereotipos de género, ¿sí? O sea, desde la ropa, que si es niña, al menos en Chile ocurre eso. A las niñitas se le regala ropa rosada y a los niñitos se les regala ropa azul, ¿no? Es como que ya está condicionado en nuestra cultura. También hay temas que tienen que ver con aversión al riesgo, la autoconfianza y la actitud hacia la competencia. En general se muestra que las mujeres son menos reacias a tomar riesgo que los hombres y que se alejan de la competencia. La forma que se prueba esto es que Nirdele y Veslund, en 2 artículos, ellos son profesores de Harvard, y son las primeras que demuestran el efecto de la competencia y de la actitud al riesgo, que eso tiene que ver con la sociedad en la que uno vive. Entonces, el artículo de ellas es que comparan 2 tribus, una en India y la otra en África, donde una es esencialmente matriarcal y la otra era esencialmente patriarcal. Y en la sociedad matriarcal, donde las mujeres tenían y tomaban las decisiones relevantes de poder, ellas hacían un experimento y hacían competir tanto a hombres como a mujeres y le daban un regalo a medida que iban avanzando en la competencia. Y lo que veían es que las mujeres se comportaban igual que los hombres en una sociedad matriarcal y tomaban el mismo riesgo y competían de igual a igual,
versus que en una sociedad patriarcal, a mitad se iban retirando porque decían no voy a ganar, entonces dejaban al hombre. Entonces lo que ellas concluyen es que de acuerdo a lo que espera la sociedad, existe cierta aversión al riesgo y actitud hacia la competencia. Entonces si yo veo que las mujeres pueden tomar decisiones y básicamente pueden ser líderes en tu tribu, voy a tomar y voy a seguir ese camino y voy a competir. Pero si veo que eso no ocurre, entonces no compito. Y por último, hay razones de incentivos económicos, ¿no? O sea, por supuesto que en general se piensa que el hombre tiene que proveer y eso explicaría por qué los hombres tienden a elegir carreras que tienen mayor retorno en el mercado laboral. Y esas generalmente son las carreras STEM. Entonces acá lo que muestra, entre otros, Zafar muy bien, es que él muestra, dice, las preferencias y los gustos afectan la importancia relativa, ¿sí?, de los beneficios pecuniarios y no pecuniarios. Es decir, las mujeres a veces eligen carreras cuyo retorno pecuniario no es tan alto, porque buscan otras cosas más que los hombres, porque finalmente tienen el estereotipo de proveer está más basado en el hombre que en ellas, ¿no? Entonces, eso afectaría en parte también el beneficio pecuniario versus no pecuniario al momento de elegir. Entonces, las mujeres a veces prefieren carreras en que tengan más que ver con lo que les gusta hacer más que los ingresos esperados futuros. Entonces, un poco contarles qué es lo que hacemos en este artículo y qué es lo que tratamos de medir. Y para eso les voy a contar un poquito del sistema de educación superior chileno y del proceso de selección, porque probablemente no todos están familiarizados cómo funciona en Chile. En Chile existen 3 tipos de instituciones de educación superior, que nosotros le llamamos universidades, institutos profesionales e institutos de formación técnica. Los institutos profesionales y los CFT, que son los centros de formación técnica, son, creo, como los institutos que también existen en Perú, ¿no?, como institutos técnicos. En Chile, en las universidades, existen 2 grupos. Uno, que son como las universidades selectivas, que nosotros les llamamos como universidades del sistema Cruch, y el resto de las universidades que no son selectivas. Las universidades selectivas, para poder ingresar, ¿sí?, existe un proceso de admisión centralizado. Entonces, cada vez que los estudiantes quieren ir a asistir a una de estas universidades, tienen que rendir un examen que se llama Prueba de Selección Universitaria, que es PSU. De hecho, ahora le cambiaron el nombre, se llama PTU porque es prueba transitoria universitaria, porque ya están haciendo unos cambios, algunas preguntas, pero para este artículo nosotros usamos los resultados de esta prueba de selección universitaria. Y entonces esto se toma en diciembre, para que tengan una idea. En diciembre los alumnos tienen que dar esta prueba, que consiste en digamos, una prueba de matemáticas y lenguaje, que son las pruebas obligatorias. Y luego tienen pruebas opcionales, que son las pruebas de ciencias sociales y ciencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada carrera tiene distintos requisitos. Entonces, si yo quiero postular ingeniería, tengo que dar las obligatorias, que es matemática y lenguaje, pero además tengo que dar la prueba de ciencias, versus que si yo quiero entrar a historia, tengo que dar la prueba de ciencias sociales, además de la obligatoria. Los estudiantes postulan a una carrera y una universidad simultáneamente, ¿sí? Esto es importante porque cuando uno elige en Chile, elige la carrera y la institución simultáneamente, cosa que, por ejemplo, no ocurre en Estados Unidos, ¿no?, donde uno elige la universidad y una vez que está en la universidad elige la carrera. Pero en muchos países del mundo uno como que entra directamente a la carrera, ¿sí?, al menos en Europa, Asia, América Latina. Los puntajes de aplicación, entonces, ¿qué ocurre? Los estudiantes tienen que dar esa prueba, ¿sí?, y luego, para cada una de las carreras que a mí me interesa ir, ¿no es cierto?, tienen unos ciertos requisitos. Entonces, por ejemplo, ingeniería me pide 30% de la prueba de matemática, 10% en lenguaje, 30% de la prueba de ciencias, y el otro restante, digamos 20%, es mi rendimiento en educación secundaria,
¿sí? En el colegio. Entonces, así se calcula el puntaje de aplicación, que son los promedios ponderados de los puntajes, el ranking del colegio y las notas de la escuela. Los programas reciben entonces estas postulaciones y cubren las vacantes basándose únicamente en los puntajes. Entonces, la única forma que yo tengo para poder ingresar a una carrera de una universidad que está adscrita al sistema, que en Chile son 33 universidades selectivas, es a través del puntaje del sistema de admisión. Esto es un algoritmo de selección, que es el algoritmo diseñado por Gail Shapley, que es de la manera de cómo uno asigna cuando tiene más demanda, ¿sí? que vacantes. Entonces, la manera de hacer eso es que los estudiantes postulan a través de preferencias, ¿sí? Entonces, los estudiantes van a decir dónde les gustaría ir y luego con su puntaje de postulación se los ordena de mayor a menor. Entonces, para postular, los estudiantes tienen un conjunto de antecedentes del colegio, o sea, de la escuela secundaria. Tenemos las características socioeconómicas, demográficas, los puntajes de postulación, que yo les llamo los ASUBI, y los ciertos intereses académicos. O sea, hay gente que le gusta ciertas áreas y a otros les gustan otras áreas. Entonces tenemos un número de universidades, que va a ser U en este caso, donde cada una de ellas tiene ciertas áreas de estudio, ¿sí? Que le llamamos nosotros grupos de carreras, porque en Chile existe, por ejemplo, ingeniería en informática, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería matemática. Entonces, todas esas las vamos a agrupar en ingeniería, porque si no, el modelo nos queda muchas opciones. Y como yo tengo que estimar esto, se demoraba mucho. Entonces, juntamos, pero al final las áreas que juntamos son áreas que tienen los requisitos muy similares. Entonces, definimos M como una carrera, ¿sí? Pero M pertenece al conjunto A de las carreras, y K va a ser una universidad, ¿no? Si tú perteneces al conjunto de la universidad. Por lo tanto, J va a ser este par ordenado que es carrera-universidad, y a eso le vamos a llamar un programa, ¿sí? Es simplemente por notación. ¿Por qué? Porque hay una carrera, por ejemplo, ingeniería, se puede dictar en muchas universidades. Entonces, la misma carrera M se puede dictar en la Universidad de Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Federico Santa María, etc. Y entonces lo que ocurre es que para poder distinguir entre carrera y universidad, vamos a llamar J a este par ordenado que me da la carrera y universidad. Cada programa se diferencia en los requisitos de admisión, las áreas de estudio y la calidad universitaria. Hay instituciones que tienen mayor calidad. En Chile se mide eso a través de un proceso de acreditación. Y eso se refleja en que como a uno para postular tiene que poner su preferencia, entonces cada estudiante tiene un cierto puntaje y el estudiante dice, a mí yo quiero ir a la Universidad Católica de Chile, entonces postula primero ahí, luego pues, dice cuál es su segunda opción que más le gustaría ir, entonces postula a la Universidad de Chile y luego postula a la Universidad Alberto Hurtado, etcétera, etcétera. Entonces ese alumno tiene 10 opciones. ¿Sí? De todas las combinaciones posibles, tiene 10 opciones para postular. Y luego se rankea y la universidad dice, para esta carrera yo tengo 100 vacantes. Y por lo tanto, los que tienen mayor puntaje quedan los primeros 100 y el resto queda en la lista y avanza así el modelo para la segunda fase. Los estudiantes tienen cierto nivel de conocimiento, ¿no es cierto?, en matemáticas, lenguajes, ciencias sociales, ciencias, que nosotros lo vamos a resumir en este vector, que son los puntajes en esas áreas. Entonces, cuando ellos postulan, ese conocimiento se mide a través de cómo le va en estas pruebas de admisión. Entonces, yo voy a llamar un vector S, esto es simplemente notación, donde tengo de S1 a SS, donde 1 es lenguaje, 2 es matemáticas, 3 es ciencias sociales y es ciencias y así. Entonces, este puntaje ponderado, como les decía, se calcula como la multiplicación entre lo que me exige el requisito de esa carrera y mi puntaje, ¿sí? Donde, por supuesto, los ponderadores suman 1. Entonces, esos omega cambian
de acuerdo a la institución y sobre todo de acuerdo a la carrera. O sea, el omega para ingeniería en matemática va a ser muchísimo más alto que en derecho, no porque en leyes importa menos matemática, sino que importa más el puntaje de lenguaje y de ciencias sociales. Entonces son los ponderadores que son los requisitos, o sea, ¿cuánto importa esa prueba para la carrera posterior? Entonces nosotros lo que hacemos es que modelamos las postulaciones de los estudiantes como su primera preferencia, donde más les gustaría ir, y eso se hace, lo hacemos utilizando los modelos de elección discreta, y entonces esto está basado, ¿no es cierto?, en los modelos de elección discreta de McFadden, en que lo que él dice es que todos los estudiantes, en realidad las personas que eligen algo, ¿no es cierto?, lo hacen porque maximizan su utilidad. Entonces acá lo que estamos haciendo es que el estudiante I va a elegir la opción J, que es el programa, recuerdan, de la carrera M y de la universidad K, donde tengo este programa, el programa universitario J, que le da mayor utilidad respecto a todos los otros posibles. Y eso lo vamos a separar en una parte que tiene que ver con características solamente del programa universitario, ¿sí?, de la carrera de la universidad. Entonces esas son las características ZJ, y por lo tanto yo voy a tener los coeficientes relacionados alfa J. Por otra parte, tenemos características que tienen que ver con los estudiantes y la carrera. O sea, hay estudiantes que les gusta más, menos. Entonces tenemos los X y J, que son características de los estudiantes y del programa, versus que los ZJ solo dependen de la carrera, ¿sí? Y ahí estamos hablando de requisitos, los puntajes de corte, cuánto cuestan los programas. En Chile la educación no es gratis. Hay alumnos que tienen beneficios, pero en general se paga harto por las carreras, entonces también depende, es decir, medicina vale muchísimo más o cuesta mucho más que estudiar antropología, por ejemplo, ¿no? Entonces, también, digamos, lo que se paga en cada una de ellas o los precios, si ustedes quieren, también cambian. Entonces, todo eso es ZJ, porque lo único que cambia por carrera, pero no por alumno. ¿Okay? Y entonces, para estimar esto, nosotros usamos el modelo que se conoce como logit anidado. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen preferencias por ciertas carreras y por ciertas universidades, pero esas pueden estar correlacionadas, ¿sí? Es decir, hay algunos estudiantes que les gusta una cierta universidad para algunas carreras, pero no para otras. Entonces, depende de la institución, que esta universidad yo creo que es mejor para esta y esta carrera, y esta otra para esa otra carrera. Entonces, al final, tenemos correlación, y eso, por lo tanto, para estimarlo bien en términos del error, lo que hacemos es que utilizamos un logit anidado, que es muy conocido en la literatura, entre otras cosas porque permite obtener elasticidades de sustitución de manera más razonable respecto a un logit común y corriente. Entonces, los datos que usamos para esto, usamos los datos de las características de los estudiantes, de las escuelas a los que asistieron estos estudiantes, que eso lo obtenemos del Ministerio de Educación de Chile, y seguimos a una cohorte de estudiantes que se graduaron de la escuela universitaria el 2014, y por lo tanto ingresan al proceso de postulación el 2015, ¿sí?, a través de este sistema centralizado. Entonces, lo que nosotros vemos son todas las postulaciones, ¿sí?, de todos los estudiantes que usan el sistema. Entonces, yo tengo todos los alumnos que rinden la prueba de admisión universitaria y luego todas las postulaciones. Y además tenemos datos de las características de los postulantes, dónde postulan, y luego dónde los aceptaron y dónde se matricularon finalmente. Definimos 10 áreas de conocimiento agrupadas de acuerdo a, digamos, el área en sí, pero también a los requisitos de las carreras. Entonces nos quedamos con medicina y odontología, salud, ciencias, ingeniería, tecnología, negocios, en realidad es economía y negocios, artes, ciencias sociales y humanidades, derecho y educación. Y las universidades las agrupamos también en grupo por selectividad de 1 a 3, y luego un grupo de universidades que son más nuevas en Chile, que son universidades privadas, pero de todas maneras todas estas universidades utilizan el sistema único de admisión, ¿sí? Entonces,
Lo que pasa es que yo no puedo replicar completamente el sistema porque tengo todas las postulaciones de los estudiantes. Es decir, esto no ocurre en países como Estados Unidos, donde si yo soy hijo de alguien supermillonario, puedo pagar y me dejan entrar, ¿no es cierto? Y hay, necesitan cartas de recomendación. Entonces, digamos, una caja negra como los estudiantes ingresan a la universidad. En Chile y en varios países, lo único que importa es el puntaje en estas pruebas. Por lo tanto, es súper fácil replicar el sistema. Entonces, es solo mostrarles acá que efectivamente hay algo interesante que a mi modo de ver, primero era, o sea, lo que yo creía es que las mujeres ingresaban menos a las carreras de ciencia y tecnología porque era más difícil el proceso de selección. Entonces, básicamente no las admitían. Y lo que terminamos viendo es que las mujeres no postulan, o sea, no aplican a las carreras. Entonces, si se fijan, el porcentaje, por ejemplo, de mujeres que postula a ingeniería civil es un 24%, el 76% es hombre, digamos, de las postulaciones. Y claro, quedan un 25%, es decir, postulan poco. ¿Sí? Pocas mujeres deciden postular a ingeniería civil y a tecnología respecto de otras áreas. ¿Sí? Entonces, las brechas de género son generalmente más altas en la postulación que en el proceso de admisión. De hecho, se disminuye algo la brecha, ¿sí? El gap disminuye respecto de la postulación. Y vemos brechas importantes de género en salud, ingeniería, tecnología y en educación, ¿sí? O sea, en salud está muy cargado, son carreras feminizadas, ¿sí? Muchísimas mujeres respecto a hombres, y versus que en ciencia y tecnología son muchos más hombres respecto de las mujeres. Y después lo hacemos esto para las universidades, para los grupos de instituciones, y claro, vemos que en general la brecha más grande está en el grupo 2, pero esto es menos interesante que por área, digamos. ¿Por qué esto es relevante? Porque el grupo 1 es el grupo muy selectivo, son universidades que tienen puntajes, requisitos muy altos, ¿sí? Los puntajes de selección son súper altos, respecto del grupo 3, por ejemplo, que es menos selectivo, ¿okay? Y el 4. Entonces, para estimar este modelo Logit, nosotros usamos las características que yo les contaba de los estudiantes. ¿Y qué es lo que vemos de los estudiantes? Tenemos el género, las áreas de estudio del padre, de la madre, el tipo de educación que tuvo en secundaria. Esto sí fue un colegio, porcentaje de mujeres en la clase, la ubicación geográfica, la dependencia de la escuela, o sea, si es pública, en Chile existen los subvencionados, que son colegios privados, pero reciben subsidio del Estado, y los colegios privados que no reciben subsidio del Estado. Tenemos los puntajes en las pruebas, tenemos el ranking de cómo le fue al estudiante en la escuela respecto de, además de las notas, digamos, del rendimiento, lo que tenemos es su posición relativa en el colegio. Y entonces agrupamos las carreras en, digamos, perdón, las notas del colegio de acuerdo a ciertas áreas, el ingreso familiar, etc. Y para los programas, ¿no es cierto?, las variables ZJ, aquí tenemos el puntaje mínimo de postulación. Hay universidades que tienen eso, que por ejemplo en medicina hay un puntaje mínimo para postular. Si el alumno no cumple eso, lo sacan de la postulación. Otra cosa es que luego de postular sea admitido. Los puntajes de corte, que es el último que ingresa. El estudiante no conoce el puntaje de corte de la carrera, sí conoce el del año anterior. Entonces él dice, ya, el año anterior, este fue el último que ingresó, entonces lo más probable es que aumente este año, entonces yo tengo alguna chance de quedar si es que mi puntaje es más alto que ese último. ¿Sí? El puntaje promedio, como la calidad promedio de los programas, las vacantes que se ofrecen, cuánto cuesta, matrícula nosotros le llamamos al precio, cuánto cuesta, si es que tuvo algún tipo de becas, ayuda estudiantil, etc. Y nosotros, bueno, los R cuadrados son del alrededor del 25%. Lo que es importante acá es que nuestros errores de predicción son súper bajos. O sea, después de muchísimo tiempo calibramos el modelo de manera que le achuntamos el 99% de las veces. Eso es lo que tratamos de decir acá. Entonces, ¿qué los encontramos? Que las mujeres tienen 18, o sea, un 14,8% más de probabilidad de postular a carreras de salud,
y casi lo mismo, probabilidad menos de postular una carrera de ingeniería. Todo el resto constante. O sea, simplemente por ser mujer, hay un 15% más de probabilidad que postule a salud y un 15% menos de probabilidad que estudie ingeniería. Todo el resto igual. Entonces después empezamos a ver, bueno, ¿qué pasa si es que aumentamos, por ejemplo, una desviación estándar en la prueba de matemáticas? Y eso aumenta un 20% en la probabilidad de postular a ingeniería para los hombres y un 13,6% para las mujeres. O sea, aún aumentando el puntaje, vemos que los hombres postulan más que las mujeres. Y hacemos lo mismo para qué pasa si aumenta una desviación estándar adicional en matemáticas y física en el colegio. Y claro, aumenta de nuevo la probabilidad de postular ingeniería porque son carreras que están relacionadas a matemática y física, y 9% para los hombres, 6,4% para las mujeres. Y un aumento en una desviación estándar en ciencias, ¿no? Aumenta en 7% la probabilidad de postular a medicina para los hombres y 6,6% para las mujeres. Es decir, aquí es menos. Entonces lo que vemos es que en medicina hay menos brechas de género respecto a las otras áreas, al menos en ciencia y tecnología. Entonces, a nosotros lo que nos interesa con esto es hacer contrafactuales. Ya, encontramos esto y ¿qué? Entonces lo que hacemos es que estimamos probabilidades de elegir cada área y cada grupo para estudiantes con valores promedios en todo excepto el género. O sea, voy a usar un estudiante que tiene del mismo tipo de colegio, promedio de notas parecidos, el mismo tipo de los puntajes de postulación, ¿sí? Entonces tengo todo igual excepto el género. Y entonces, ¿qué es lo que hace este ejercicio? Es que dice, para todo igual, lo único que estamos obteniendo es que lo que no observamos son las preferencias, o lo que le llamamos preferencias no observables en la elección del programa. O sea, lo que estamos viendo es que hay algo que tienen hombres y mujeres que no observamos y que explica por qué postulan más a ciertas carreras que otras. Entonces hacemos perfiles que consideran a hombres y mujeres con distintas características promedio, pero que tienen rendimientos en distintas áreas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la probabilidad para un estudiante promedio, es decir, un estudiante promedio que tiene todos sus puntajes promedio iguales, y lo que vemos es que los hombres postulan, la probabilidad de que un hombre promedio postule ingeniería es el 38% versus que una mujer promedio es un 14%. Esto es a igualdad de habilidades y talento. ¿Sí? O sea, tengo dos estudiantes que son iguales, mismo talento en todo lo observable, solo por el hecho de ser hombre, tiene un 38% de probabilidad de postular ingeniería y las mujeres un 14%. Eso es lo que tratamos de capturar con este ejercicio, y para salud, solo por ser mujer, digamos, tiene un 22% más de probabilidad respecto a que un hombre con el mismo talento, digamos, y mismo variables, postula un 8% de salud. Y para los grupos de universidades no encontramos casi nada interesante. Acá casi todo el movimiento, si se fijan, es por las áreas. Entonces hay áreas donde efectivamente son áreas de mujeres, que más allá del talento y de las características promedio familiares, las características del colegio, las mujeres postulan más a salud, ciencias sociales y educación, y los hombres más a ingeniería civil, tecnología. Entonces, pues miramos esto mismo, pero hacemos el ejercicio de, dentro de, ¿no es cierto?, estas áreas, hay carreras que son más selectivas que otras. Y lo que miramos es el puntaje o la diferencia de los puntajes y de las notas del colegio respecto del puntaje de corte. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? El 0 es la postulación digamos, el que está justo al puntaje corte. A medida que voy avanzando, 1, 2, 3 son desviaciones estándar. Entonces, si se fijan, va aumentando la brecha. Entonces, a mayor puntaje, más probable es que los hombres postulen a medicina y odontología, que son carreras más competitivas. Pero en ingeniería nos pasa al revés. A mayor puntaje, más probabilidad que hombres y mujeres se comporten exactamente igual. Es decir, las mujeres necesitan puntajes más altos y de alguna manera se interpreta esto como que necesitan sentirse lo suficientemente buenas
para postular. Entonces ya en 2 y 3 desviaciones estándar no vemos diferencia de género en las postulaciones de ingeniería civil. Dado los puntajes altos, no hay diferencia. Las diferencias están en el promedio. En cambio, para medicina y odontología, en el promedio no hay diferencias y la brecha se agranda después. Lo mismo ocurre en leyes. Entonces, a medida que tienen mejor puntaje, los hombres postulan a carreras más selectivas respecto de las mujeres, y las mujeres en las carreras de ingeniería, o sea, básicamente en ciencias, te tiene que ir muy bien en matemáticas para que la mujer diga, yo puedo hacer esto, versus que los hombres no. Un hombre promedio va a postular igual a ingeniería civil. Y después lo hacemos para los grupos de universidades y efectivamente los hombres son más competitivos en el sentido de que el grupo 1, que son las universidades, que son más selectivas, digamos, las mejores universidades, los hombres casi siempre van a postular con mayor probabilidad que las mujeres. ¿Sí? Aunque no queden, postulan. ¿Sí? Entonces, eso también es muy interesante. ¿Sí? Como que son menos adversos al riesgo, así se conoce en la literatura. Entonces, ¿qué tratamos de hacer ahora? Y un poquito para terminar el ejercicio, es que nosotros decimos, bueno, dado que tenemos los coeficientes estimados de nuestro modelo estimado del Logit anidado, nosotros decimos, bueno, yo tengo los datos y tengo los parámetros. Entonces, usando los parámetros, ¿sí?, de los hombres y de las mujeres, voy a hacer contrafactuales y voy a ver qué pasaría si las mujeres tuvieran las mismas preferencias que los hombres. Entonces, usando los datos de las mujeres, voy a usar los coeficientes de los hombres. Eso es asumir que tienen las preferencias de los hombres. O sea, si las mujeres postularan como si fueran hombres. Y lo que nos da es que ahora, a la diferencia de género, si se fijan, estas son todas mujeres, siempre. Lo único que ahora va a pasar es que si nosotros dejamos los parámetros que obtuvimos de ellas, tenemos las brechas, digamos, más blancas, y las barras negras son datos de las mujeres, pero usando los parámetros de los hombres. Y si se fijan, aumenta muchísimo el porcentaje de mujeres que postularían ingeniería civil, y baja en salud, o sea, se equipara un poco respecto de las brechas que veíamos antes. Ahora hacemos el ejercicio inverso. Si los hombres tuvieran las preferencias de las mujeres, entonces usamos los datos de los hombres, pero usando los parámetros de mujeres, ¿sí? Entonces, versus los parámetros originales de los hombres. Entonces, si los hombres postularan como las mujeres, tendríamos las barritas más claras y vemos que postularían mucho más a salud de lo que lo hacen normalmente, y más un poquito más, no tanto más, pero un poco más a ciencias sociales y educación. ¿Sí? Y postularía al menos a ingeniería civil, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de capturar con esto? Es que si los hombres y las mujeres tuvieran, ¿no es cierto?, los parámetros del otro, uno ve que bajan esas brechas. Es menos probable que eso ocurra, ¿sí?, porque no vamos a decir que los hombres y las mujeres van a cambiar de un día para otro sus preferencias. Pero si tuvieran parámetros promedio, es decir, si sumamos los parámetros de hombres y de las mujeres, tuvieran un parámetro promedio, y usamos eso, en general, el porcentaje de postulantes para cada área sigue siendo el mismo, pero las carreras dominadas por mujeres seguirían estando dominadas por mujeres, pero con menos proporción. Si, por ejemplo, en salud teníamos un 77% de mujeres cuando postulaban, digamos, sin hacer nada, versus que si nosotros le imponemos los parámetros promedio, y ahora es un 60% mujeres. Entonces, en salud hay más mujeres que hombres, pero en vez de un 77%, vemos un 60%. Y también en odontología, ¿no es cierto?, en artes y las ciencias sociales baja también de manera considerable, desde un 67% original a un 59%. Y en las carreras de ingeniería, de la STEM, digamos, ingeniería civil sobre todo, seguiría siendo dominada por hombres, pero ahora hay una mayor proporción. Es decir, si antes veíamos un 26% de mujeres en estas carreras, si las mujeres postularan con preferencias promedio, entonces tendríamos un 42% de postulación. ¿Siguen siendo más hombres? Sí, pero la brecha es menor. Y en ciencia y tecnología
básicamente la brecha se cierra un poquito más, ¿no es cierto? Y ya tendríamos un 57%, o sea, no veríamos tanta diferencia. Y en tecnología también tendríamos un 50% versus 28% original. O sea, ahí tendríamos casi la misma proporción de hombres y mujeres. Eso significa que se cierra la brecha de género. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer acá? Analizar las brechas de género en la postulación a los programas universitarios en Chile. Usamos un modelo Logit anidado y simulamos contrafactuales. ¿Sí? Y los contrafactuales, ¿qué pasaría si uno hiciera tal y tal cosa? Entonces, lo que encontramos es que las mujeres tienen un 14,8% más de probabilidad de postular a carreras de salud, 14,7% menos de posibilidades de postular a carreras de ingeniería y un 8% de tecnología. ¿Qué es lo que queremos decir con preferencia? Nos referimos a las tendencias de decisión, ¿no es cierto?, que observamos que toman los hombres y mujeres, que son tendencias que se pueden basar en temas motivacionales individuales, pero también son producto de constructos sociales. Entonces, el hecho de que el hombre tenga que tener digamos, como el estereotipo que tiene que proveer en el hogar, el hombre va a tender a preferir carreras que tengan mayores ingresos y esas carreras son en general las ciencias de tecnología y ingeniería. Entonces, lo que tratamos de ver acá es que, claro, esas son, digamos, entonces por lo tanto tiene una preferencia a elegir esa carrera, es decir, lo pecuniario es más relevante para los hombres que para las mujeres. El área de ocupación del padre parece que también tiene un efecto mayor que el de la madre para los hombres, es decir, como que hay un efecto intergeneracional, ¿no? O sea, como que reproducen patrones de género de la generación anterior. Y las mujeres no están tan influenciadas por uno, sino que al parecer son ambos. ¿Sí? Eso también encontramos. Las diferencias de género en la postulación también tienen que ver con cómo le fue a uno su desempeño y rendimiento en la escuela secundaria. Evidentemente, si a mí me fue bien en matemáticas, en la escuela secundaria es mucho más probable que yo elija alguna carrera relacionada con STEM o negocios porque tengo más habilidad. El puntaje de la prueba de matemáticas y el de las notas de matemáticas tiene el mayor efecto de selección de todas las áreas. Es decir, si me fue bien, voy a postular necesariamente a alguna de estas carreras. Si me fue más o menos, voy a postular a educación o a salud, y si me fue mal, me voy al área de ciencias sociales. Más o menos es la prueba que más explica la elección de los estudiantes en Chile. Los hombres postulan a programas competitivos incluso cuando son candidatos marginales. Es decir, el hombre promedio va a postular igual a una carrera selectiva, mientras que las mujeres, igualmente talentosas, tienden a no postular a esos programas competitivos. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, aquí está como el constructo social, ¿no? O sea, la mujer tiene que considerarse muy buena para postular a programas más competitivos. Entonces, lo que uno trata de explicar acá es que nuestros hallazgos, ¿no es cierto?, se pueden entender como que hay un efecto de desplazamiento causado por las preferencias de los hombres que predominan sobre la brecha de género en los campos STEM. O sea, el hombre como que sobrepostula, porque aun cuando no tenga el talento, es decir, estamos viendo acá alumnos promedio, que son iguales a hombres y mujeres, postulan muchísimo más. Entonces como que desplazan a las mujeres en ese contexto. Lo que nosotros también encontramos es que las brechas de género en postulación y en área de estudio están relacionadas no solo con el comportamiento de las mujeres, sino que también con los hombres, ¿cierto? Entonces, la brecha de género disminuye más en áreas dominadas por mujeres si los hombres tienen parámetros de preferencia femenino, en lugar que las mujeres tienen parámetros masculinos. Es decir, lo que queremos tratar de mostrar acá es que hay mucho esfuerzo en muchos países del mundo, incluido Chile, en que las mujeres postulen y vayan más, y hay programas de las mujeres pueden, para hacer que las mujeres postulen a carreras relacionadas con ciencia, ingeniería, tecnología y matemática. Pero hay muchísimo menos énfasis en que los hombres pueden postular a carreras de ciencias sociales, educación, etcétera, que son carreras que se conocen como más feminizadas, ¿no? Entonces, aquí tiene que ser para los dos lados,
porque la brecha de género va a disminuir más si es que los hombres tuvieran preferencias femeninas o más promedio para bajar esa área, y obviamente si las mujeres tuvieran las preferencias de los hombres, vamos a bajar más la brecha en las carreras de ciencia y tecnología. El asunto es que enfocarnos solo en las carreras de ciencia y tecnología y tratar de bajar la brecha ahí es parte de la historia, porque también tiene que ver con que los hombres tienen que postular a carreras del otro lado, ¿no? Sobre todo de las ciencias sociales. Entonces, lo que nosotros tratamos de concluir acá, que hay que buscar alentar a las mujeres a seguir programas dominados por hombres, pero también a los hombres que elijan programas dominados por mujeres. Efectivamente, en muchos países del mundo, y eso leía un artículo el otro día, que en Inglaterra, por ejemplo, el salario o el wage premium, que se llama, el salario adicional que le pagan a los hombres en enfermería, es mucho más que a las mujeres. Es decir, un hombre en Inglaterra que es enfermero gana el doble que una mujer. Y aún así les cuesta encontrar hombres. Y lo que mostraban es que, dadas las tendencias que la población vive más, se necesita para el cuidado de personas mayores más enfermeros hombres, porque tienen más fuerza, pueden hacer tipo de trabajo. Y hay menos hombres porque se considera que enfermería es carrera de mujeres. Entonces, aún así, aún cuando tiene el salario más alto, hay que cambiar, digamos, esto, porque si no vamos a seguir con estas brechas de género que después se trasladan en el mercado laboral. Muchas gracias. Quedo atenta para sus preguntas y comentarios.